Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Aquí estamos en una nueva entrega, en un nuevo momento de microdiálogos en línea, de Nuevación. En esta oportunidad, bueno, muy bien acompañado estoy. Vamos a entrevistar al filósofo Ricardo Foster, bueno, muy conocido y muy destacado, a partir del el último libro que ha publicado Ricardo, por el desfiladero de la cultura y la barbarie en torno a los judíos. Así que bueno, nos ha traído mucho más allá de toda la historia de Ricardo, ¿no? En este libro en particular. Y para eso nos acompaña Gabriel Lerman, que es, bueno, ante todo un amigo de la casa, escritor, ensayista, ¿no? Docente universitario, trabaja en el Ministerio de Cultura de la Nación y titular de la editorial Libros de Astier, entre otras cosas. Nos ha publicado diversas novelas y demás, y nos va a acompañar en esta entrevista, así que es un placer recibirte, Gaby, y también, obviamente, entrevistarte, Ricardo. Te dejo la palabra, Gabriel. Bueno, muchas gracias Gustavo por la invitación. Buenas tardes Ricardo y te damos la bienvenida formalmente. Estoy en mi doble carácter de invitado, amigo, y de tanto de Gustavo como de Ricardo, muy agradecido. Brevemente, como para empezar, la idea era presentar a Ricardo, con quien me une un vínculo de amistad y de trabajo y de estudio de muchos años, básicamente a través de la cátedra histórica ya de la carrera de comunicación de pensamiento contemporáneo, fundada en su momento por Nicolás Casullo. Y con Ricardo hemos recorrido diferentes espacios, no solo académicos, sino también de práctica y producción cultural, de reflexión y de acción política también, porque hemos tenido la suerte de compartir, en mi caso, bueno, de aprender y de generar diferentes eh, productos, básicamente aperturas. Ricardo, en principio, es filósofo, como todos lo conocemos, profesor investigador de la Universidad de Buenos Aires, profesor distinguido de la Juan Ramón Jiménez también, eh, de la Universidad de Maryland, y fue profesor invitado y es también en México, Estados Unidos, Alemania, España, que se da con él no es común la coincidencia de un recorrido académico de excelencia, vinculado con la práctica política más intensa y cotidiana que ha dado los últimos años en Argentina, porque es notoria su participación política. Este, y aún así, y quizás donde más nos toca en este espacio en particular, no ha dejado de ser uno de los principales contribuyentes a la reflexión sobre lo judío, desde América Latina, desde Argentina, desde el español. Sus libros sobre el tema son Mesianismo, el nihilismo y redención, de Abraham Espinosa, de Marx a Benjamin. Después, bueno, digamos, creo que a partir de estos paradigmas y de estos marcos teóricos, él también ha entrado en otros temas que no necesariamente tienen que ver con lo judío, pero sí, y quizás es parte de lo que vamos a conversar, lo judío como una manera de pensar también el humanismo, y por qué no también la política. Yo no me voy a extender con esta presentación. Si querés, Gustavo, te doy el pase a vos y haces la primera de las preguntas. Bueno, gracias Gaby. Y la primera pregunta que queremos hacerte es, Ricardo, a lo largo de tu vida, ¿qué reflexión, qué lugar ocupó la reflexión sobre los judíos, ¿no? Sobre la cultura judía, ¿no? Y las figuras destacadas sobre las que vos de alguna manera siempre volvés, ¿no? Yo te diría que toda mi vida está atravesada de un modo u otro por los judíos. En la infancia, ustedes saben muy bien que la presencia de los abuelos, de los rituales, de las cenas de Pesach, de ciertos momentos inolvidables de la biblioteca de la casa de mi abuelo paterno, el Licey de Simón, las largas conversaciones sobre su historia pre-argentina,
la infancia está marcada por sabores también, ¿no? Los vareniques, el gefilte fish, y por lo familiar. Yo creo que hay una relación muy, muy profunda, yo diría decisiva, por lo menos en mí, que es el vínculo familiar, directo, espontáneo, desde mi más tierna infancia, desde mis recuerdos más remotos, que tienen que ver de un modo u otro con lo judío. Ahora bien, en términos de interés, preocupación, reflexión, escritura, me acompaño, yo diría, desde mi adolescencia, cuando me preguntaba por Israel, el impacto en mí siendo un niño de la Guerra de los 6 días, después los debates incipientes en la Buenos Aires de la década del 70 alrededor del sionismo socialista, amigos que hacían aliá y yo que elegía, como muchos otros jóvenes judíos de los años 70, el compromiso político en la Argentina, pero teniendo siempre la impresión que algo de lo judío se jugaba también en mis opciones de izquierda en aquellos años, mis inquietudes obviamente por toda esa tradición extraordinaria iniciada por Marx en el siglo XIX. Todavía recuerdo una lectura para mí decisiva a los 14 años de mi vida de León Trotsky, donde Trotsky inicia esa narración hablando de sus padres, de su familia, de su casa en las afueras, porque tenía como una suerte de campo el padre de Trotsky, de una familia judía, y después también el proceso que me fue llevando a través de mis inquietudes intelectuales, ¿no? Cuando me encontré con algunos pensadores para mí decisivos, como Teodoro Adorno, Walter Benjamin, Martin Buber, Georgi Lukács, Karl Korsch no, pero la mayoría de aquellos que construyeron después la escuela de Frankfurt tenían en común que todos eran judíos, que todos estaban atravesados de un modo u otro por su condición de judíos de lengua alemana, la mayoría de ellos, que venían de familias en general miradas, pero que mantenían de un modo u otro cierto contacto con lo judío, y a partir de allí las preguntas por lo político, por lo cultural, por lo estético, por lo filosófico, se relacionaron inmediatamente con otras preguntas respecto a la marca judía en ciertas tradiciones intelectuales del siglo XX. ¿Hasta dónde el propio Marx? Si recordamos que sus abuelos paternos y maternos tenían una relación muy profunda con el judaísmo, incluso fueron rabinos, la marca de lo judío, la pregunta por lo mesiánico, otras lecturas de infancia como Mis gloriosos hermanos de Howard Fast, por ejemplo, que me mostraban un grupo de jóvenes judíos guerrilleros luchando contra el dominio y la influencia del helenismo en la cultura del antiguo Israel. Eso unido después a otras lecturas como Mila 18 de León Uris, también a los 13, 14 años, la insurrección del gueto de Varsovia. Todo eso estaba en mí, las ideas de izquierda, las ideas del socialismo, la fascinación que me provocaba las experiencias kibutzianas, la línea anarquista que podía ir de Emma Goldman a toda la tradición tolstoyana que influyó en los jóvenes pioneros de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, qué sé yo, la verdad que es difícil decir cuándo no tuve vínculo con lo judío, cuándo no me interrogué por su memoria, su historia, por el pasado. Siempre tuve la sensación de que al vincularme con lo judío hacía un viaje de actualización en donde se renovaba continuamente aquello que estaba alejado de repente por siglos e incluso por milenios. Las noches de Pesach, los relatos obviamente ahí de Miseide, cuando se leía la Agadá y descubría una y otra vez esa relación directa entre la salida de Egipto, la lucha por la libertad y el modo como la libertad se volvía también una demanda de mi propio presente. Y después, obviamente, la socialización, los clubes, algunas experiencias amorosas también, obviamente, en la adolescencia, todo eso tenía que ver de un modo u otro con
con los judíos y me fue llevando a lo largo del tiempo cada vez involucrarme más, y una parte central de lo que he pensado, de lo que he escrito, está ligado a los judíos. En este sentido, está buenísima toda la riqueza que estás aportando y que por suerte nos va quedando también como para establecer algún panorama, pero en particular Benjamin, con quien vos trabajaste, digamos, ya desde lo teórico, ¿cómo llegás? ¿Qué te aporta y qué significado, si lo podés, digamos, si lo Mm. podés resumir de algún modo, tiene para tu formación y perspectiva? Algo dijiste recién. Sí, a ver, Benjamin está ligado sin dudas a lo que fueron mis lecturas. Viene del campo del marxismo, de un marxismo influido obviamente por los grandes debates del siglo XX, sobre todo a partir de Historia y Conciencia de Clase, un libro memorable de Georgi Lukács, y también viene a través de una novela de Thomas Mann, que es La montaña mágica, donde hay un personaje allí que disputa el alma del héroe, que se llama Hans Castor. El personaje se llama Nafta y es un judío converso que es casi un jesuita y que tiene una visión muy extraña de un comunismo barroco en medio de los Alpes suizos y en un hospital para tuberculosos donde se habla de Dios, de la muerte, de la revolución, de la guerra, etcétera, etcétera. Y ese camino me fue llevando vía Marx, vía Hegel, después a Theodor Adorno, y Adorno y la Escuela de Frankfurt me llevaron directamente a Benjamin. Y allí por el año 85 yo había regresado de México, y también poco tiempo después volvió de México alguien que para mí fue muy influyente, que se llamó Pancho Aricó. Aricó fue un intelectual extraordinario, creador, fundador de la revista Pasado y Presente, gran introductor de Gramsci en el pensamiento político latinoamericano, un hombre fabuloso, con una biblioteca increíble y de una generosidad única. Con él leímos meticulosamente las tesis de filosofía de la historia de Benjamin, allí entre el año 84 y 85. Yo ya había leído algunas cosas de él, pero el impacto de leerlas con alguien como Aricó me, me tocó, me conmovió, y fui yendo hacia la lectura de Benjamin, y lo convertí probablemente en el autor de mi vida, ¿no? Mi primer libro publicado se llama Benjamin Adorno, el ensayo como filosofía. La mayor parte del libro está dedicado a Benjamin, y hay un capítulo particularmente que es Benjamin y los judíos, porque obviamente que para cualquiera que lee las tesis, lo primero que salta a la vista es la relación con lo teológico. Ahí en la primera tesis hay un relato ya mítico sobre un enano jorobado que juega al ajedrez y que es la teología y que es capaz de guiar al materialismo histórico por el camino correcto. Pero después Benjamin habla una y otra vez y se vincula con la cuestión judía, con la cuestión mesiánica, la cuestión también en Benjamin de la memoria, que fusiona al mismo tiempo tradición judía y tradición griega, sus lecturas de Proust. Todo eso me fue llevando a preguntarme por la dimensión propiamente judía del pensamiento de Benjamin. Mi tesis de doctorado, que después fue un libro, trabaja el problema del mal en el pensamiento de Benjamin. Y el problema del mal me llevó también a textos talmúdicos, a reflexiones de Benjamin sobre la violencia, sobre la justicia, sobre Dios. También la lectura de un amigo íntimo de Benjamin, que tiene una gran influencia sobre Benjamin en términos judíos, como fue Gershon Scholem, el gran erudito o investigador que hizo de los estudios cabalísticos, yo diría, el centro de una reflexión extraordinaria, y los colocó en el corazón de la vida universitaria, particularmente en la Universidad Hebrea de Jerusalén, pero después los convirtió en un tema clave para una enorme cantidad de tradiciones intelectuales. Estoy pensando en el propio Borges, que lo cita en alguna ocasión y en un poema memorable a Gershon Scholem, ¿no? Pero Scholem me condujo también hacia la mística judía, hacia el mesianismo, hacia los grandes debates de la Ilustración judía, y Benjamin y Scholem se cruzaban en una discusión extraordinaria sobre Kafka, a su vez. En la correspondencia entre Scholem y Benjamin hay unas cartas que son formidables, donde discuten
a Kafka desde la idea de la teología negativa, y para eso también Gershon Scholem introduce la tradición de la mística de Isaac Luria, de la escuela de Safed, la reflexión de esa nada de Dios, que va a ser también bien significativa en la obra de Benjamin. Y también la figura de la revolución, del tiempo detenido, de la ruptura en el interior de la historia, que me parece que son todos elementos que de un modo u otro Benjamin toma o redefine, actualiza, resimboliza de la propia tradición judía y de sus largas conversaciones con Gershon Scholem. Entonces, mi relación con Benjamin, por supuesto, no es solo y exclusivamente la cuestión de lo judío, también está la cuestión estética, la cuestión de su concepción de la cultura, de su concepción de la política, su modo de entender la Europa de entreguerras, la crisis de la civilización occidental. Benjamin me permitió indagar casi de una manera universal en torno a los problemas centrales de la sociedad contemporánea. Las reflexiones benjaminianas siguen siendo absolutamente actuales para discutir en gran medida el tiempo contemporáneo. Entonces, por ese lado también apareció fuertemente la cuestión judía, incluso por el desfiladero de la cultura y la barbarie, ahí hay una sección que, si bien no está dedicada exclusivamente a Benjamin, prácticamente ocupa un lugar central, porque, digamos, este libro es el producto de más de 35 años de reflexiones en torno a lo judío. Y en ese recorrido, Benjamin tiene una parte clave, pero también está por allí Paul Celan, o están algunas lecturas de Derrida que también son muy significativas, o está Franz Rosenzweig, que es otro de los grandes intelectuales judíos de esa Europa de entreguerras, que influye notablemente sobre Buber, sobre Scholem, sobre Benjamin. Bueno, todo eso está dando vueltas en este libro y en mis preocupaciones y en mis reflexiones sobre el propio Benjamin, que también me llevó al campo de la literatura, al campo de la comunicación, me llevó a la discusión sobre efectivamente la crisis de la idea de progreso en la sociedad contemporánea, la cuestión también más del campo de la historia que tiene que ver con la memoria de los vencidos. Hay en Benjamin ahí elementos extraordinarios para reformular a contrapelo una interpretación de la historia. Entonces, todo eso a mí me pareció siempre que en Benjamin estaba muy comunicado, muy vinculado, con hilos muy finos, con esa diversidad que es la tradición judía, y con una heterodoxia también, pues es un elemento que me parece importante reivindicar. Scholem dice en algún lugar que las grandes corrientes de la mística judía solo fueron posibles en la medida en que fueron, en muchos casos, heréticas y heterodoxas respecto a la tradición dominante, y que el judaísmo, si se pudo multiplicar a lo largo del tiempo, es que porque fue capaz de absorber esas tradiciones heréticas y heterodoxas. Y Benjamin tiene una lectura heterodoxa del marxismo, tiene una lectura heterodoxa de los judíos, tiene una lectura heterodoxa de las grandes tradiciones filosóficas, lee de una manera muy particular todo lo que tiene que ver con la cuestión de la memoria, del lenguaje, de la traducción. Otro elemento muy fuerte de lo judío en Benjamin es su reflexión sobre el lenguaje. Hay un texto famoso, un ensayo que se llama Sobre el lenguaje en general y el lenguaje de los hombres, donde Benjamin se mete de lleno en el Génesis. Y a partir de allí, inexorablemente, quien quiera leerlo y quien quiera intentar descifrarlo tiene que meterse en la lengua judía, en el texto bíblico, en la Torá, y en la problemática del lenguaje, que a su vez lleva al mundo de la mística, de los cabalistas, del nombre secreto de Dios, bueno, todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Todo eso está en Benjamin y por fuera de Benjamin, ¿no? Por supuesto. A propósito de ese momento, ese tiempo histórico y como siempre es muy interesante reencontrarse con esas conversaciones
entre Benjamin y Scholem, porque además define también los caminos que se bifurcan del propio mundo judío en aquella época. Pero claro. hay algo que nosotros estábamos destacando y que en particular y fuimos y volvimos varias veces, pero parece una figura siempre como fuerte y quizás lo queremos traer un poco también al pensamiento, digamos, de este mundo contemporáneo, tecnologías, nuevas derechas, cosas que ya hacen más a las reflexiones más presentes, pero digamos, esta imagen de el decir inaudible del niño Jubinek después de Auschwitz. ¿Qué es lo que, qué es lo que miramos? ¿Qué es lo que puede, qué es lo que no puede decirnos y qué es lo que todavía esa imagen hoy nos está hablando en este mundo? Digamos, de la técnica ya es mucho más, casi, digamos, totalizante que en aquel momento, esos límites. Mm. ¿Por qué volver sobre esa imagen hoy? A ver, bueno, Urbinek es un personaje con el que me encontré en esa obra única y absoluta que es la obra de Primo Levi. O sea, hay una obra que ha logrado lo que pareciera imposible de ser logrado, que es construir con palabras una reflexión y una memoria de Auschwitz. Eso es la obra de Primo Levi. Y Urbinek es extraordinario porque es un niño de 3 o 4 años que no habla, que está al borde de la muerte, que el resto de los prisioneros que quieren ayudarlos a vivir quieren ayudarlo también a que pronuncie su nombre, a que diga su nombre, y es un texto que a mí me impactó mucho. La cuestión de Auschwitz, la cuestión de la Shoah, es algo muy presente también en mis reflexiones sobre los judíos, la reflexión sobre lo que significó el lugar del judío en Occidente también, ¿no? Lo que se construyó a partir de esa violencia inaudita sobre el cuerpo del judío y el modo como Occidente despliega una violencia fenomenal, que también la despliega de otros modos y con otros pueblos. Cuando uno piensa lo que Occidente hizo con el África, lo que hizo con América indígena, sin duda se encuentra con formas de violencia tremendas, pero en lugar de la violencia en el siglo XX, sobre todo a partir del universo concentracionario, de la máquina exterminadora, de la solución final del nacionalsocialismo en el interior, supuestamente de la patria de los filósofos, los poetas y los músicos, exige de cada uno de nosotros una reflexión muy profunda respecto a la cultura. Benjamin tiene una frase muy citada, Benjamin tiene varias frases muy citadas, pero esta probablemente sea la más citada, que es aquello de que todo documento de cultura es al mismo tiempo un testimonio de la barbarie. Y esa frase nos lleva directamente a cómo se sigue dando en el interior de un proyecto civilizatorio ese otro lado, ese otro rostro, que es el rostro de la violencia, el racismo, la xenofobia, el exterminio, la violencia sobre el diferente, sobre el extranjero, la violencia sobre aquel que es el débil y de qué modo el poder se constituye a partir de esa expulsión, de esa violencia, de esa rapiña sobre los derechos del otro. Y el lugar del judío ha sido un lugar muy complejo, equívoco, oscuro en la tradición de Occidente. Piensen ustedes que el Talmud fue el libro más quemado en la historia de la humanidad. Hay quienes dicen que si juntáramos todas las pilas de los Talmud quemados a lo largo de los siglos, llegaríamos hasta la luna. El hecho de haber querido quemar ese libro único, que es un libro siempre incompleto, porque esta es la característica del Talmud, marca también toda una discusión sobre el fenómeno de la identidad. Si algo me fascinó de los judíos, y de los judíos argentinos, y del lugar del judío en Argentina o en América Latina, y el lugar del judío como apátrida, como extranjero, como outsider, es que pudo alimentarse de diversidades. A mí me fascinaba que mi abuelo, mi 6º, mi abuelo paterno, hablaba 800 lenguas. Hablaba polaco porque nació en la Galicia occidental, hablaba alemán, hablaba español, hablaba yiddish, hablaba y leía en hebreo, aprendió inglés, aprendió portugués. Me fascinó siempre el modo como ese mundo diaspórico, el exilio es otro tema también fundamental en mi relación
con los judíos. Pero en el exilio de los judíos, en la diáspora de los judíos, se habitaron y se convirtieron otras lenguas en casas propias. Estoy pensando en el ladino, en el español, en el árabe. Pensemos en Maimónides y su relación con el árabe. Obviamente también en el yiddish, una lengua extraordinaria que mezcló alemán bajo medieval con términos eslavos, grafía hebrea, y que fue una lengua que le dio a una parte central de la literatura judía una personalidad única, un autor para mí siempre maravilloso y que siempre lo tengo en la memoria, es Bashevi Singer. A mí siempre me interesó mucho también ese mundo del shtetl, el mundo varsoviano judío de los años 20, de los años 30, también por el lado de mi mujer, de toda su familia ucraniana, rusa, vinculadas a la experiencia de la Revolución Rusa, una parte de mi familia que emigró a Estados Unidos a principios del siglo XX, fue fundadora del Partido Comunista estadounidense, mi tío abuelo era íntimo amigo de John Reed, todas esas cosas para mí estaban mezcladas. Decir lo judío era pensar también en la revolución, no era pensar en la sinagoga, aunque me encantaba acompañar a mi abuelo a la sinagoga, era pensar también en Trotsky, en Rosa Luxemburgo, en Emma Goldman. Me fascinaba que 2/3 de los integrantes del Comité Central del Partido Bolchevique que tomaron el poder en octubre eran de origen judío, que el presidente del Soviet Supremo, Sverdlov, era judío. Eso me parecía raro, extraño, un pueblo tan chico, disperso, diaspórico, que sin embargo hubiese asumido la idea de la emancipación universal. Entonces, volviendo hacia el presente, creo que mucho de lo que tiene que ver respecto a la emancipación, a una forma genuina de libertad, no la que expropian estas derechas ultra liberales que se apropian del término libertad para convertirlo en una suerte de apología del egoísmo desenfrenado, sino la libertad como la lucha compartida, como el deseo de ser libres en un mundo hostil, ¿no? Que es parte también del camino de los judíos. Los relatos, ¿no? Un pueblo de relatos, un pueblo de viajeros. Hay un hermoso libro de Joshua que se llama El Milenio, que él lo escribe justo cuando es el año 2000, que cuenta la historia de un judío del norte de África que va a la búsqueda de un sobrino en la Edad Media, en el año 1000 de la Edad Media europea, va a la búsqueda de un sobrino suyo que había ido a mercadear y se había perdido en lo que hoy sería Francia. Y este judío, con las costumbres del norte de África, que incluso va con 2 esposas, va a buscar a este sobrino y el choque de la cultura del judaísmo árabe con los judíos askenazí. Y a su vez también los relatos de las múltiples diásporas, las diásporas de nuestros abuelos a distintos países de América, incluso una parte de la familia fue a parar a Sudáfrica, alguna a Australia, después la diáspora de otra parte de la familia de la Argentina a Israel, o después el exilio de la generación joven, la mía de los años 70, el exilio por la dictadura. Todo eso es formidable. Y me Hablando, parece Ricardo, única. hablando de estas mezclas y estos viajes, te hacemos dos últimas preguntas porque se nos acaba el tiempo. Una en particular, hablando de América Latina, hablando de la política más contemporánea y de tu compromiso y participación, ¿cómo llevaste, por un lado, sería largo de hablar, me imagino, y debes tener muchísimo para decir, lo judío en relación eso sería más quizás seguramente para un recorrido más intelectual, pero ¿qué te pasó a vos con la comunidad judía argentina, con los judíos argentinos, con las instituciones a partir de tu compromiso político? A ver, breve. Yo entre la segunda mitad de los 80 y casi todos los años 90, incluso el comienzo ya del siglo XXI, tuve una relación muy asidua con la comunidad judía. He ido muchísimas veces a diversas instituciones de todo tipo. SAFTA ha sido para mí un lugar de casi una casa, incluso uno de mis hijos pasó su adolescencia allí.
pero di infinidad de charlas en Hebraica, en Hakoah, en Maccabi, en el Centro de Estudios Sionistas, en escuelas, en la Martin Buber, en qué sé yo, en mil lugares. He enseñado también en el Seminario Rabínico Latinoamericano hace muchos años, en el Seminario de Formación Herschel para rabinos. He tenido un vínculo estrecho, profundo, hasta que de repente todo se cortó. No por decisión mía en particular, sino porque me parece que una parte significativa de la dirigencia comunitaria, de las instituciones comunitarias y una parte del mundo judío de countries y clubes se fue corriendo cada vez más hacia una mirada muy horrible de la vida política y social, muy de derecha, muy cargada de prejuicios. Parece que haber asumido un compromiso político durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner era algo así como hacer un pacto con el demonio, una cosa que a mí no dejaba de sorprenderme, ¿no? Yo al mismo tiempo que iba publicando libros más políticos, siempre me interesó seguir publicando libros de textura filosófica y de repente era como si Ricardo Foster, que había discutido y hablado y enseñado y escrito sobre todos estos temas de los que estábamos conversando, ya no existía más. Y existía algo así como el Foster kirchnerista, y la palabra kirchnerista era una palabra demoníaca, que hacía un pacto, vaya a saber con quién, ¿no? Entonces eso me fue distanciando inexorablemente, ¿no? Creo que las últimas actividades interesantes en relación con los judíos fueron esas charlas que organizaba Darío Stenreiber en un teatro en Chacarean, creo que eran bien interesantes. Él lo hacía con el Joint, me parece, no me acuerdo con quién lo hacía, y ahí tuve mesas algunas bien fuertes. E incluso recuerdo una polémica que se armó alrededor de un texto cuando en una de las tantas guerras de Israel en el Líbano, donde yo escribí un libro sobre Israel, un artículo en página 2 sobre los israelíes y los judíos, que me significó que toda una izquierda muy crítica de Israel me diera con un caño, y 2 o 3 años después escribí también en página 12 otro artículo donde retomaba aquel artículo, pero criticaba fuertemente la posición de Israel en Gaza. Ahí fue al revés, ahí me dieron con un caño desde la comunidad, desde la dirigencia, no quiero decir la comunidad, desde la dirigencia normativa, digamos. Se confunde mucho los judíos argentinos a veces con una comunidad que está muy anquilosada. Yo recuerdo momentos espléndidos en la biblioteca de Hebraica, dando seminarios sobre estos temas que a mí siempre me interesaron de los judíos. Entonces, pero me parece que es algo que tiene que ver con una mutación, una transformación que se dio también en la propia comunidad. Creo que Safta es uno de los últimos lugares, y la experiencia de Nueva Sion, donde esa idea de la calle judía que podía discutir con libertad, con pasión y con respeto al otro, mantiene todavía precisamente esa fuerza, ¿no? Y eso es lamentable porque yo creo que lo judeo argentino ha sido extraordinariamente potente en el interior de la cultura argentina, y pareciera ser que eso se diluye, se olvida y se distancia ya de esos momentos muy creativos y muy enriquecedores. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por este momento, por esta charla. Nos quedaríamos mucho tiempo más hablando. También te agradecemos, te agradezco personalmente el reconocimiento del periódico, ¿no? Del lugar que ocupa dentro de este entramado tan complejo que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, también quisiéramos pronto invitarte, así que vamos a seguir, siempre vamos me encantaría, porque aparte para mí es insisto, Safta es también algo, cuando uno dice lo comunitario también habla de su familia, y para mi familia y para uno de mis hijos particularmente fue un lugar extremadamente importante en su vida y por lo tanto en la mía. Gracias Ricardo, gracias Gaby, y bueno, cerramos este nuevo ciclo de microdiálogos en línea. Muchísimas gracias. Un placer enorme. Gracias.